a mí la impresión que me da, te soy honesto, es que vos le concedes al catolicismo aquellas cosas que no ponen en peligro tu protestantismo. Te soy honesto. Por eso es que dije en un principio, yo no creo que estés para hacerte católico. Esto te lo he dicho a vos, creo que No, personalmente, y lo he dicho públicamente. Yo personalmente, reitero, te pido disculpas si estoy prejuzgándote y a mí sí, me, a pero mí me parece, es, es cierto, a mí me es parece cierto. que es más, hay ciertas cosas que quizás vos te das cuenta que no son tal y como vos las crees y las profesas, y que algunas veces como que te retenés a aceptarlas. Me ha dado esa impresión. De hecho, Sí, también. creo que la última vez que tuviste una charla con un muchacho apologista cristiano evangélico, ha habido veces que en tu respuesta es como que ibas a decir algo y de repente te Ah, sí, detenías sí, sí, porque sí, eso que sí, ibas a sí. decir era muy católico. Ok, Entonces, sí. ¿Es verdad? reitero, puede ser que me equivoque, obviamente, porque lo único que yo sé de vos y las conclusiones que puedo sacar es lo que vos me mostrás cuando encendés una cámara, pero me da la impresión como que, bueno, está bien, le concedo al catolicismo y estoy dispuesto a concederle al catolicismo todo aquello que no ponga en peligro mi protestantismo. Entiendo. Sería, te lo explico en términos filosóficos, Dale. ¿no? Vamos al filósofo este que yo te hablaba, Y epistemólogo, que eso, era y Kuhn. eso, por último, disculpad la interrupción, y eso creo que es resultado de un sesgo que es inevitable, en Sí, mayor o en menor medida, que de alguna forma seamos víctima de ello, ¿no? sí, Trabajamos para hacer lo menor posible, claro. pero bueno, nada, es mi humilde punto de vista. Mira, voy a partir de una confesión, que te la dije en privado, ¿no? Pero creo que es un punto de partida para ser honesto en todo esto, ¿no? O al menos porque en la interlocución uno puede conocerse un poco más, por eso el diálogo ayuda mucho a comprender la verdad, porque Platón utilizaba los diálogos por eso, Mm. ¿no? Yo no me quiero hacer católico, no quiero, ¿entiendes? O sea, ese es un hecho. Aunque esté bien o esté mal, aunque pueda ser juzgado positivo o negativamente, es un sentimiento que yo tengo en mi corazón. No deseo hacerme católico, no es yo no desearía que este proceso que Dios tiene conmigo, de trabajarme, de disciplinarme, de enseñarme, de mostrarme, de abrirme, yo no deseo, mi voluntad no está puesta, no es mi deseo, no quiero que esto termine en el catolicismo, no quiero, no quiero. Ahí está. Ese, digamos, sería como algo que es un hecho, ¿no? ¿No? Es un hecho. Bueno, te explico lo de Kuhn para ver si es que explica lo que vos decís. Kuhn dice, todos nosotros tenemos como un paradigma, es como un modelo que le da sentido a ideas fragmentarias, ideas sobre el hombre, sobre la tierra, sobre el mundo, sobre Dios, sobre todo. Tenemos como un paradigma que articula y que cohesiona todos esos datos particulares. De hecho, mirá qué linda que es esta, ¿no? Hermoso, hermoso. Esta es la de Lenzo. Sí, de Bueno, década del 90, sí. claro. Bueno, este paradigma siempre se va a sostener si sufren una crisis los elementos particulares, pero no tantos como para poder Claro. poner en crisis todo el paradigma entero. Cuando sufre crisis el paradigma entero, el hombre tiene que ir en busca de otro paradigma para articular todos esos datos nuevos, particulares, de otra manera. Eso se llama la crisis de los paradigmas, ¿no? Si Ujú. lo podés leer a Kuhn, te va a resultar interesante porque eso te va a ayudar a pensar en mucho de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces yo así te puedo decir, y capaz que ahí sí se entiende, muchos elementos particulares de la reforma están en crisis, pero todavía no está en crisis y está muy lejos de estar el paradigma de la reforma. Ujú. Te entendí Entonces, perfectamente y además, a ver, no es una sorpresa, de hecho, gracias por la honestidad, pero no es una sorpresa que una persona evangélica, independientemente de que se esté
que esté planteándose qué es lo que piensa respecto al catolicismo. No es una sorpresa que una persona evangélica no quiera ser católico. Yo lo he dicho, hoy ya católico, yo he dicho, no me quería ser católico. Los evangélicos que terminaron siendo católicos, por lo general suelen decir, mirá, yo me resistía al catolicismo, pero es justamente por esto, y que vos me parece que lo planteás muy bien, el caso del paradigma, porque en definitiva, poner en tela de juicio el paradigma es poner en tela de juicio tu identidad, hermano. Y peligra quién vos sos si este paradigma entra en crisis, ¿o estoy equivocado? Nosotros ponemos, Ortega y Gasset tiene una frase que nos ayuda a pensar mucho, ¿no? Él dice, los hombres tienen ideas, pero viven en creencias. Sí, obvio. Es muy Entonces, buena. nosotros somos capaces de deshacernos de nuestras ideas, pero no de nuestras creencias, ¿sí? Porque las creencias configuran nuestro sentido de la vida. O sea, yo te puedo decir, Santi, no hay 12 planetas, hay 18. Y vos me decís, bueno, listo, ¿qué hay para comer? Totalmente. No pasa nada, digamos. O Santi, mirá, la Tierra no tiene un núcleo, tiene 2 núcleos. Y bueno, que esto ya está la lenteja, ¿viste? No pasa nada. Ahora, si yo te digo, Santi, los evangelios son falsos, son una invención humana, y te pongo en crisis todo. Ahí, claro. Sí, obvio. Por eso es que las verdaderas conversiones, y no hablo solamente evangélicos que se hacen católicos, estoy hablando de cualquier persona que pasa de una cosmovisión a otra, y particularmente nosotros como cristianos que aplaudimos cuando un ateo se hace cristiano y demás, son tan complejas. Es justamente por esta razón que vos estás planteando. No es simplemente plantear un argumento lo suficientemente sólido, con sus premisas verdaderas y demás, que convierte a una persona. No es solamente eso, hay cosas de fondo que son esenciales en quién es uno como persona, ¿no? Hay todo un proceso muy grande en el que está en juego tu capacidad de convivir ante la incertidumbre. A mucha gente convivir en la incertidumbre le da un escozor muy grande, ¿no? Es muy pesado convivir con la incertidumbre. Por ejemplo, yo ahora estoy conviviendo con la incertidumbre. Digamos, en ese paradigma protestante que yo tengo, hay muchos elementos que están en crisis. Se están rompiendo muchos huequitos que están en la superficie. Se están rompiendo un montón. No se llega a romper el núcleo central, pero hay una crisis. Ahora, perdón, ¿no? Pero tenés toda la razón, ¿no? Por dar un ejemplo, esto es algo que yo siempre digo, ¿no? No entiendo muchas veces al evangélico que reniega tanto de el dogma de la asunción de María. No lo entiendo, soy honesto, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque si el evangélico acepta que María fue asunta a los cielos, mi pregunta es, ¿necesariamente debe dejar de ser protestante? En absoluto, porque no cambia esencialmente lo que es su protestantismo el hecho de que la Virgen haya sido asunta. Entonces, me parece que hacer esta distinción entre lo que es, lo que es algo de orden secundario, lo que es algo de orden primario, que le da la razón de ser al paradigma, me parece que es clave en este diálogo entre protestantes y católicos, ¿no? Por eso, desde mi humilde punto de vista, hay muchos debates que no tienen ningún tipo de sentido, porque lo gane quien lo gane, ¿y en qué cambia? Y no cambia en nada. Ahí está. Pero sos muy inteligente, ¿no? Esto que vos te das cuenta, yo puedo hablar con el mejor apologeta protestante de las redes y no puedo tener el nivel de charla al que vos me llevás con tu inteligencia, nada más que con eso. Si vos estudiases de verdad teología, serías un grosso mal. Bueno, Bueno, gracias. vamos con esto. Vamos con esto. La doctrina de la predestinación no es un tema que está en la superficie, es un tema que está central. Y si la doctrina de la predestinación es cierta, como yo entiendo que está claramente en la Biblia, el catolicismo no puede ser infalible. Porque hay dogmas católicos que están confrontando
con esta interpretación de la reforma de la predestinación. Si yo, y mirá lo que te voy a decir, si yo creyera que puedo sostener esa doctrina de la predestinación con todo lo que eso implica dentro del catolicismo, yo me hago católico. Ahora, yo lo que te podría responder es que creo que tenés razón en el planteo que estás haciendo, pero yo iría un paso más atrás, y yo te diría, tu lectura de la predestinación se sostiene únicamente si la sola escritura es verdad. Entonces, me parece que hay un tema previo que debatir. Hay temas que son previos, hay temas que son bases, hay temas que son pilares para justificar otros. Yo creo que tu postura puede llegar a estar justificada si es que la sola escritura es verdad. Si la sola escritura no es verdad, la pregunta es ¿por qué entonces debería creer la interpretación de Jonathan independientemente de lo laborioso que pueda llegar a ser tu argumento? ¿Se entiende? Perfecto, perfecto, porque vas y haces la pregunta que tenés que hacer. Es increíble, vos sos el mejor entrevistador. Pero hermano, no me tires tanta vos... flora porque si no pienso que me... Che, después pasame el CBU, Che, ¿me escuchás bien? Porque te me congelás de vez en cuando, te me trabas. ¿Vos a mí me tomás bien? Sí. E igual acordate que si me congelo algún instante, esta cámara, que es la que vos me estás viendo, no es la que sale en pantalla. Así que capaz que por alguna razón el software de la videollamada se puede congelar. Lo que pasa es que es mucha info, chabón, que estás tirando. Por eso ¿viste la banda ancha? Sí, se colapsa. Mirá, es cierto lo que decís. Si yo pudiera resolver esta cuestión aceptando la autoridad de la tradición que resguarda el magisterio en su unidad, probablemente tendría más elementos para entender la razonabilidad de la postura católica. Ahora yo te llevo a otro planteo, que sé que lo vas a entender, porque estás muy filoso hoy. Si yo concediera, vamos a suponer que por un acto de fe, yo diga, está bien, Pedro tuvo preeminencia. Y Cristo edificó a su iglesia en la figura de Pedro. Y Pedro tiene una sucesión apostólica. Y la iglesia católica es esa iglesia visible que tiene una continuidad hasta los apóstoles. Está bien, por un acto de fe, yo te reconozco que eso es razonable, que es plausible. Es más, hasta te podría decir, es evidente. Es evidente. Yendo a la historia, no se podría afirmar otra cosa. Digamos, ¿no? Ningún protestante podría decir, nosotros somos esa iglesia visible. Móstramela, ¿no? O sea, la única manera sería decir, no, la iglesia es invisible. Pero como eclesiológicamente la iglesia no puede ser invisible, se cae esa premisa. Perdón, no pierdas la idea, por favor, pero no quiero perder este momento para entender qué es lo que pensás. Abro paréntesis y digo, independientemente de que seguro vamos a tener diferencias en cuanto a la eclesiología, en cuanto a qué queremos decir, o la Biblia que enseña particularmente acerca de lo que es la iglesia, esa continuidad histórica, vos como protestante la aceptás, ¿no? En las autoridades de la iglesia. La continuidad histórica es la iglesia católica. Ok. Es la iglesia católica. Yo no puedo decir otra cosa porque si no yo pierdo mi credibilidad como académico, no como cristiano. Ok. Como académico, yo no puedo ir a buscar a la iglesia metodista en el siglo III. Ok, bien. O sea, si yo quiero mantener mi postura reformada, tengo que hacer una eclesiología de iglesia invisible. Exacto. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Ahí está, bien. Ahora, supongamos entonces que yo, por un acto de fe, acepto la autoridad magisterial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, del Papa Francisco. Por un acto de fe. Pero te pongo acá, en esta situación, a ver qué me decís. Me pongo a leer este texto. Y yo entiendo, aún habiendo aceptado esa autoridad, que esa autoridad no podría decirme a mí que resguarda una tradición que me enseña a mí a interpretar un texto no diferente, sino contrario a cómo yo lo estoy leyendo acá, de una manera clara y evidente y distinta. O sea, no es que esta lectura para mí es posible, para mí esta lectura es correcta, es definitiva.
es exacta, es perfecta. Esta lectura yo la puedo defender con mi vida. ¿Te das cuenta? Entonces, Entiendo. yo entiendo que esta verdad del evangelio que presenta la Reforma en la predestinación es tan clara y distinta, en el lenguaje de Descartes, digamos, ¿no? Tan clara y distinta que entraría en colisión y en conflicto Te con entiendo. aquella fe que yo le he concedido a la Iglesia Católica, porque si la Iglesia Católica dice ser infalible, pero es falible a la hora de leer este texto, que para mí es central, se me cae la infalibilidad, porque se me tienen que caer dogmas que ha desarrollado la Iglesia Católica sobre el libre albedrío, condenas que ha hecho la Iglesia Católica sobre esta interpretación correcta de la Biblia. Entonces, si yo por mi fe estoy diciendo que la Iglesia Católica es infalible para interpretar dogmáticamente los problemas, y después entiendo que esa Iglesia infalible fue falible en un punto, entonces se me desdibuja todo, ¿me entendés? Sí, te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si sos infalible, ¿por qué te equivocas acá? ¿Por qué Ok, estás yendo en contra de, de estos textos bíblicos, de estas verdades bíblicas? Ahí, eso es que yo no lo puedo destrabar. Y entonces, te entiendo por eso te perfectamente. digo, si yo pudiera resolver esta cuestión y que mi conciencia me diga que yo voy a entrar a la Iglesia Católica, pero no voy a tener que negar el Evangelio que yo estoy leyendo acá, pero yo me meto de cabeza. Mañana comienzo la catequesis. Mañana. Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Ahora, obviamente yo porque no tengo el nivel Claro, para claro, claro. entablar un diálogo con vos respecto nuevamente a este tema, yo no podría ni afirmar ni tampoco rechazar la idea de que tu interpretación de esos pasajes es la definitiva y que ni siquiera podemos plantearnos el caso de lo plausible y poner en discusión otras interpretaciones, ¿no? Eso queda más que claro, yo acá no podría responderte puntualmente respecto a esto. Ahora, sí lo que me pregunto es lo siguiente, nuevamente, llevándote un paso hacia atrás, digo, si la sola escritura, porque, reitero, vos tenés toda la razón. Che, estoy viendo que acá dice A, ¿está bien? Siempre presuponiendo que el cristianismo es verdad. Ambos partimos de la presuposición, de la base, del fundamento, el cristianismo es verdad. Cristo es Dios y Cristo estableció una iglesia. Esos son los presupuestos que ambos compartimos y de los que partimos. No ponemos en tela de juicio eso. Entonces, partiendo de esa presuposición, digo, bueno, está bien. Tu razonamiento es lógico, pero siempre y cuando la sola escritura sea verdad. Porque si la sola escritura es falsa, y hay razones para creer que la postura católica respecto a la revelación y cómo se ha comunicado la revelación es verdad, ¿por qué yo debería creerle a Jonathan Ramos y no a esa iglesia que no solamente tiene continuidad histórica, sino que además es como dice la escritura, ¿no? Baluarte de verdad. Entonces, pese a las muy buenas razones que vos puedas llegar a presentar, me parece que ante este escenario, no sé por qué debería creerte a vos, ¿entiende? Por eso que digo, va un paso más atrás. Y reitero, si la sola escritura no es verdad, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción B? Porque tiene que haber una opción B. Porque en definitiva vos estás tratando por medio de los recursos que tengas, en este caso, la escritura, vos estás tratando de conocer tu fe, de saber qué es lo que Dios comunica para la salvación de los hombres. Es un problema epistémico el que se te presenta si la sola escritura no es verdad. Entonces, a mí me parece que hay un problema superior, mayor, de antemano, antes de discutir el tema de la predestinación y de las doctrinas de la gracia. Por eso te digo, es cierto, pero supongamos que yo lo resuelvo como católico. Si yo acepto que la Iglesia Católica es verdadera y es la única Iglesia de Cristo que tiene la infalibilidad que dice tener a la hora de interpretar la revelación, yo lo acepto, ¿no? Vamos a hacer esa hipótesis, yo lo acepto, ¿no? En Dei Verbum me dice que la escritura y la tradición juntas, no separadas, son la palabra de Dios, no separadas. Ahora,
Si las dos juntas son la palabra de Dios y yo encuentro que esas dos están en conflicto, no porque yo considere que es mi interpretación del texto. Es tan claro lo que dice el texto. Mira, si querés hacemos el ejercicio. Yo te leo. No, es que no. ¿Sabés por qué quiero evitar el ejercicio puntual? Porque obviamente no tengo los recursos como para entablar un diálogo con vos. Y Es tan después, claro para después mí. lo que sí me parece, lo que te puedo recomendar es, podrías hacer un video corto de esto y la gente que está viendo este diálogo, tanto en vivo como grabado, remitirlos a ese video que vos puedas hacer en donde vos puedas plantear cuáles son esos casos. Lo digo simplemente porque no tengo los recursos Dale. intelectuales como para poder Bueno, entablar un diálogo respecto a ese punto, ¿se entiende? bueno, hagamos así. Yo voy a hacer un video en mi canal y Claro. voy a escuchar a todos los católicos que tengan algo que decir, una razonabilidad por la cual yo debería creer que San Pablo en ese texto está hablando de la predestinación, no como la entiende Calvino, sino como la entiende la Iglesia Católica. Yo te lo digo de verdad. Sí, Si yo te resuelvo entiendo, te esto, entiendo y te creo. si yo resuelvo eso, me hago católico. Esa es la razón más importante por la cual mi conciencia no puede, porque si yo mañana me hago católico, voy a seguir enseñando esto que está en mi corazón, esto Claro. que está en mi conciencia, y voy a hacer mucho daño, Claro, sí, porque sí. yo no puedo Que te entrar en la entiendo, Iglesia Católica y enseñar doctrinas reformadas. te entiendo y agradezco mucho tu honestidad. Yo desde el principio, ¿qué fue lo que dije? Esto no va a ser un debate, sino que va a ser quizás más un video para reaccionar tanto del mundo protestante como del mundo católico y para discutir todas estas cosas que ibas a plantear. Yo me anticipé a esto porque sabía y quería además que vaya por este lado. Ahora, perdón la pregunta, ¿no? Pero digo, si nos remontamos a la historia y a los diversos concilios ecuménicos que hubo, ¿no? Por dar un ejemplo, los arrianos no podrían haber dicho exactamente lo mismo que estás diciendo vos, diciendo, mirá, loco, yo estoy acá en la escritura y para mí esto es claro, amigo. O sea, para mí esto no hay mucho que resolver, para mí, y realmente de corazón estar realmente convencidos de que el camino, la interpretación respecto a la naturaleza de Cristo es esta. O sea, independientemente de que el tema es distinto, o sea, la justificación no es la misma ahora. Evidentemente, ante la búsqueda de la verdad honesta, ante una búsqueda honesta de la verdad, hay escuelas que chocan, ¿no? Porque hay interpretaciones honestas que chocan. ¿Cómo se resolvió eso históricamente? ¿No lo resolvió la voz oficial de Con esta la autoridad. iglesia? De esta iglesia que además vos reconocés que tiene continuidad histórica. Entonces, cuando yo trato de construir mi cristianismo, por así decirlo, no lo puedo hacer desvinculado a los cristianos del pasado, al cristianismo del pasado, a la forma y a los Así es. presupuestos de los cristianos del pasado. Y en el cristianismo pasado, o sea, estaba Johnny defendiendo su postura respecto a la predestinación, realmente convencido, no con animosidad de crear conflicto, confusión, sino realmente convencido, che, loco, yo veo esto, pero había otro random católico que digo, no, yo veo lo otro. En el pasado, ¿qué es lo que hubieran hecho? Concilio y la voz de la iglesia dice esto. Por ende, el cristianismo tiene que someterse a esto porque esta afirmación de esta iglesia, que vos reconoces que tiene continuidad histórica, la hace vinculante su definición. ¿Por qué no tomar la misma vía, Johnny? Ahí está perfecto. Estás yendo al centro de todas las cuestiones. Estás haciendo la pregunta que hay que hacer. Mirá, es un tema de la conciencia. Es cierto que la estructura formal del razonamiento mío es el mismo que el del testigo de Jehová, que el mormón, que el Moon y cualquier otro. Claro, es así. El testigo de Jehová, ¿por qué no se hace católico? Porque él dice, no, la Biblia dice otra cosa. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo en el fondo? ¿Sí? Ahora, vos, te lo hablo en términos aristotélicos para que entiendas. Vos, por ejemplo, no estás resolviendo la cuestión en el acto, sino en la potencia. Vos pusiste a prueba la autoridad y la fiabilidad de la Iglesia Católica, la credibilidad. Vos la pusiste a prueba. Cuando eras evangélico, vos la pusiste a prueba y dijiste, a ver, acá hay dos iglesias, la evangélica y la católica. Y están debatiendo las dos. Y cuando vos viste que la iglesia evangélica perdió muchos debates
con la Iglesia Católica, vos comenzaste a sentir y a pensar y a entender que era confiable la Iglesia Católica, que era una iglesia a la cual uno podría decir, yo a este le creo, es confiable esta persona. Esta institución es creíble, yo puedo entregarle. Vos no te pusiste a leer todo el Denzinger para comparar cada cosa que dijo la Iglesia Católica con la Biblia y con Bullman y con Tillich y con el griego y el hebreo. No terminas más. O sea, si alguien para hacerse católico tiene que hacer todo eso, se va a convertir a los 180 años, digamos. Entonces, como no hiciste todo eso, porque nadie se convierte así, digamos, salvo capaz que yo, que soy el único que quiere hacerlo así, digamos, ¿no? Entonces, vos te dijiste, mirá, hay 10 debates, pero si en 4 yo vi que la Iglesia Católica fue más confiable, más firme, más sólida, más consistente, más razonable, más coherente, y nada, yo tengo que dar ese paso de fe. Entonces vos dijiste, en acto, o sea, efectivamente, en hechos, estos 4 debates que para vos resolvieron tu conversión, yo estoy dando un ejemplo, no puede ser. Sí, obvio. Estoy dando ese ejemplo. En estos 4 debates, en hecho, es decir, en acto, la Iglesia Católica fue y es evidentemente más confiable. Y yo doy un salto del acto a la potencia y digo, como en acto, en estos 4 debates, la Iglesia Católica fue confiable, supongo por un acto de fe que también es confiable en todos los otros temas que yo no he estudiado. Y como no estoy dispuesto a ir a verificar cada paso que da la Iglesia Católica para ver y juzgarla, si es cierto o no lo que ella enseña, yo como ya di el paso de fe, quiero salvar los otros 6 casos en la autoridad. Yo a estos 4 los salvé por la vista, porque yo pude ver en acto que es confiable. Yo no estoy dispuesto a hacer eso con las otras 6 cuestiones. Por un acto de fe, yo decido resolver esas 6 cuestiones ya no con los ojos, sino con la fe. Exacto. Es decir, reposando en la autoridad. Digamos, bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en una de esas 6 cuestiones que hay que resolver, yo la he visto. Yo la he visto. Y yo he visto que acá se dice abierta y explícitamente cosas que la Iglesia Católica niega. Y se niega explícitamente cosas que la Iglesia Católica afirma. Entonces, esta no es una cuestión como que sí, te entiendo. Yo he resuelto por la vista las cuestiones que eran evidentes y puedo resolver por la fe cuestiones que no tengo resueltas. No, yo no puedo resolver por la autoridad algo que lo tengo resuelto en mi conciencia. Porque si no, yo estaría yendo en contra de lo que dice la misma Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no puede pasar por encima de la conciencia. Entonces, si yo dijera que para mí la Biblia está enseñando la predestinación como la enseña la Reforma, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y si yo cedo ese cautiverio a la palabra de Dios para una iglesia que diga que esta es palabra de Dios, pero que vaya en contra de lo que mi conciencia me dice que acá está escrito, yo estaría yendo en contra de mi conciencia. Entonces, es cierto que la conciencia no puede ir en contra de la iglesia de Cristo. Eso es verdad. Cuando la conciencia es correcta, no puede ir en contra de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo tampoco puede pasar por encima de la conciencia. Entonces, como es mi conciencia la que está cautiva de la palabra de Dios, y como yo creo que eso es palabra de Dios, yo no puedo dar el paso, porque estaría dando el paso a una iglesia que va a decir que esto es palabra de Dios, pero al día siguiente va a negarla la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que yo no puedo hacer. Te entendí y creo que tenés razón y creo, que es lo esperable en un proceso, ¿no? Porque es cierto que la iglesia no va en contra, o Dios mismo, ¿no? O sea, no te obliga a creer algo o a aceptar algo que vaya en contra de tu conciencia. Te invita a reflexionar en aquello que ha sido revelado e interpretado. Eso es cierto y es súper válido, pero es algo muy personal, ¿no? Es como que yo te entiendo a vos, Johnny, honestamente, porque en mayor o menor medida en muchas cosas me veo identificado en medio de ese proceso o crisis, llamale como le quieras llamar, que yo atravesé y que terminé abrazando el catolicismo. Yo te entiendo, en términos personales, tengo empatía con vos y te entiendo. Ahora, reitero, haciendo referencia a lo que es el cristianismo histórico,
parece tu juicio estar desvinculado al proceder histórico del ¿Sí? cristianismo. Lo que pasa, Santi, y yo creo que ahí me vas a entender más todavía, yo leo a San Agustín, y el San Agustín de los Tratados de la Gracia tiene un libro que se llama La predestinación de los santos y la perseverancia final de los santos, y dice sobre la predestinación cosas más extremas que Calvino. Es más calvinista que Calvino en muchas cosas, San Agustín. Y San Agustín, ¿sabe qué dice cuando habla de esas cosas? Dice, esto es lo que siempre ha creído la Iglesia, dice San Agustín. Entonces, en mi investigación, de hecho, acá está el libro, mira. Bueno, tengo 14 libros sobre el tema, ¿no? Pero yo que entiendo esto y que lo leo y entiendo que San Agustín dice, la predestinación no está basada en la presciencia, sino en la soberana decreto eterno de Dios. Y habla de los réprobos y de los elegidos. No exactamente igual que Lutero, no exactamente igual que Calvino, pero entiendo yo un poco más cerca de lo que va a afirmar sobre la predestinación Calvino que lo que va a afirmar sobre la predestinación la Iglesia Católica. En ese aspecto, y aunque no soy un erudito en la cuestión claramente, pero sí la estoy estudiando, yo no entiendo que la interpretación reformada sobre esa cuestión esté totalmente desvinculada. Es más, mira, te voy a ser sincero, mi profesor de patrología... Sí, pero perdón, perdón, no te olvides lo que me vas a decir, pero perdón, cuando yo me refiero a desvinculado, no me refiero particularmente en el tema de la predestinación, sino respecto a lo que los cristianos creían acerca de la voz del concilio, de la voz oficial de la iglesia visible. Entonces, reitero el planteo, si vos reconoces una iglesia histórica presente en todos los tiempos, si vos reconoces este hecho histórico, ¿no? Y además reconoces que el proceder del cristiano, históricamente hablando, siempre ha sido reconocer la voz oficial de la Iglesia Católica como palabra de Dios. Digo, esta postura personal, independientemente de que estemos hablando de predestinación o de la doctrina que sea, sí. Esta conclusión y la justificación que vos tenés para sostener tu conclusión es muy personal, desvinculada desvinculado al cristianismo histórico. Mira, te lo pongo así, porque yo sé que ahí se va a entender más todavía, ¿no? A ver, dale. Mira, yo te digo, mira, acá yo tengo un amigo que se llama Carlitos, ¿no? Y te lo presento, acá está Carlitos, ¿no? Bueno, Carlitos, sí. Y te digo, Carlitos es infalible, es muy confiable, porque siempre que habla Carlitos dice la verdad. Y vos podés confiar en que él dice la verdad. Entonces yo te lo presento y decir, Carlitos, mucho gusto, Santi Alarcón, bien. Y Carlitos te dice, Santi, acá hay un debate para saber si esto es azul o verde. Y yo te digo que es azul. Y vos me decís, Santi, la verdad que Carlitos tiene razón, es azul. Listo. Bueno, parece que Carlitos es confiable. Después Carlitos te dice, che, esto es negro. Ah, mirá, tiene razón Carlitos. Es verdad, era negro. Che, Santi, esto es blanco. Ah, mirá, Carlitos tiene razón. Esto es blanco. Ahora, vos das un salto de fe y decís, che, la verdad es que después de haber visto varias veces que Carlitos acertó y que dijo la verdad, y que todos han resuelto que Carlitos tenía razón en ese aspecto, ¿por qué no decir que Carlitos es infalible en todo lo demás? ¿Por qué esto que es verdad en acto no lo transformamos en verdad de potencia y decir que así como en hecho es infalible en estas cosas, puede ser infalible en todo lo demás y no puede equivocarse? Porque de hecho en estas cosas no se ha equivocado, supongo por un acto de fe, generalizo, hago total la extensión y digo, no puede equivocarse en nada de lo demás. Pero una vez que hice esto un lunes, el martes, Carlitos me dice, esto es rojo. Y yo digo, no, pará, pero... No, vos dijiste que yo era infalible y vos tenés que decir que esto es rojo. No, o sea, yo entiendo que te dije que creía en vos y que yo creía que vos sos infalible.
pero algo me está haciendo ruido. El ejemplo, te lo entiendo, yo entiendo que esa es tu razón. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Lo único que digo es que esta tu postura, y entiendo tu razonamiento, pero esta tu postura no es la postura histórica. La postura histórica, independientemente de si podemos encontrar algún autor que desarrolle técnicamente, como lo encontramos en la actualidad, el dogma de la infalibilidad de la Iglesia, bueno, sería pedir demasiado. Pero podemos encontrar en varios autores de diferentes épocas el presupuesto, no solamente de que la Iglesia en ciertas condiciones no se ha equivocado, sino también el presupuesto de que la Iglesia no ha de equivocarse en temas de fe. Entonces, ese es mi planteo. O sea, para justificar tu postura actual, y yo entiendo de que tu punto pasa a partir de, bueno, lo que puedo yo verificar, ¿no? Pero para justificar tu punto, tenés que afirmar que o sea, que durante todo el tiempo la Iglesia ha creído algo respecto a sí misma que estaba equivocada. Todos estos cristianos, inclusive San Agustín, creían esto respecto a la Iglesia. Entonces, todos estos, no solamente autores independientes, sino en la conciencia colectiva de la Iglesia de todas las épocas, han creído esto respecto a la Iglesia y estaban equivocados. Y a mí me parece, te soy honesto, si vemos la Iglesia no a partir del individualismo, sino a partir de lo que es la Iglesia, esta comunión de los santos no en el presente, sino también presente y vinculados entre sí por el Espíritu Santo a lo largo de todas las épocas, yo no puedo suponer que mi voz es más fuerte que la del cristianismo histórico. ¿Se entiende el planteo? Entiendo, pero yo te diré una cosa. A ver. La verdad de mi Iglesia Católica Apostólica Romana no puede violar los principios de la lógica. No puede enseñarme a argumentar solo reposando en una falacia ad antiquitatem, ad populum o ad verecundiam, o falacia de autoridad, digamos. Yo no puedo resolver una cuestión como resolvió mi profesora de Biblia. Ella dijo, mirá lo que dijo, ¿no? Dijo, y el profesor de griego, ella dijo, los protestantes tienen más razones para sostener esta postura, pero nosotros creemos en la autoridad de la Iglesia Católica. La tengo grabada. Y el profesor de griego dijo, la palabra adelphos en griego significa hermano de sangre. Y cuando dice que Jesús tenía adelphos, la interpretación correcta es hermano de sangre. Nosotros los católicos creemos otra cosa, pero adelphos es hermano de sangre, decía el profesor de griego. Y el profesor de patrística le pregunto, de patrología, le digo, profe, si yo con mi fe reformada, y se la cuento, viajara a la época de San Agustín y un obispo católico, Ambrosio, escuchara mi fe, él pensaría que yo estoy afuera de la Iglesia Católica o que yo estoy adentro. Y me dice, no, él consideraría que vos estás adentro, porque las cuestiones centrales de la Iglesia de los primeros 6 siglos, 7 siglos, no eran soteriológicas, eran cristológicas. Y en todo caso, antropológicas. Entonces, el tema central era quién es Cristo, y no tanto cuál es el proceso de la salvación, y estas cosas que eran importantes, pero no estaban en el centro de la polémica. Después la Iglesia Católica fue fijando esas cuestiones y aquellos que estaban adentro quedaron afuera, digamos, ¿no? Eso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando fija una verdad, cierra filas y hay mucha gente que estaba adentro y quedó afuera, ¿no? Bueno, el hombre protestante es un hombre moderno. Descartes descubre la subjetividad del yo pienso. Hay un sujeto que piensa, hay un substrato, un subyectum, hay un sujeto que piensa por él mismo. El protestante es un hombre moderno. Y Lutero dice, yo soy mi conciencia. Yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Digamos, el emperador, el cardenal, en la dieta de Worms, le dicen, usted se tiene que retractar. Y lo querían obligar a Lutero a retractarse. Y Lutero dice, si ustedes no pueden argumentar con la misma autoridad con la cual yo estoy sosteniendo, si mi autoridad es la Biblia,
¿ustedes por qué sin Biblia quieren ser autoridad? Si para ustedes la Biblia es autoridad, ¿por qué ustedes no quieren utilizarla para defender lo que defienden? ¿Y por qué ustedes me quieren obligar a mí a yo aceptar algo en contra de la autoridad que ustedes mismos reconocen como infalible, que es la Biblia? Entonces él dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y siempre y cuando ustedes no me den argumentos bíblicos para aceptar lo que yo estoy diciendo es incorrecto, no quiero ni puedo retractarme, porque es injusto que ustedes me pidan que vaya en contra de mi conciencia. Yo no puedo afirmar algo contrario. Entonces, fíjate vos que ahí hay otro sujeto. Ya no hay un sujeto que está resolviendo todo en la autoridad. Hay un sujeto que dice, yo voy a resolver la autoridad, pero no estoy dispuesto a que esa autoridad pase por encima de mi conciencia. Hay un nuevo sujeto, y el sujeto protestante es un sujeto que no puede ir en contra de su conciencia. Él nunca va a aceptar que la iglesia enseñe algo que va en contra de lo que su conciencia dice que es la palabra de Dios. Pero si la voz de mi conciencia grita más fuerte que la iglesia es lo que cree el católico, me parece ¿Tenés que... una conciencia esquizofrénica? No, no creo que sea así. ¿Por qué? Porque yo puedo, creo, tener razones para suponer de que es plausible que yo me equivoque, pero dado la misión que Cristo le ha dado a su iglesia, no puede esto ocurrir respecto a la iglesia. Entonces, en momentos de crisis de fe, puede llegar a ser que yo tenga ciertas dudas respecto a ciertos temas, pero mi conciencia me grita fuerte en mi corazón, esta es la iglesia fundada por Cristo, la cual tiene una misión y dicha misión es hasta el final de los tiempos guiada por el Espíritu Santo. Ahora, pero te quiero hacer un planteo y te digo, esta postura que vos estás defendiendo, me parece que al final del día es perjudicial para la fe. Te digo por qué. Creo que si lo que vos estás sosteniendo es verdad, no tendríamos seguridad respecto a la mayor parte de las cosas que creemos como cristianos. Te lo planteo de esta manera. Regreso a Nicea. Regreso por un instante a Nicea. Si la iglesia no es infalible, tal y como vos lo estás diciendo, la pregunta es ¿cómo sabemos que la postura vencedora es la verdadera? Si ambas escuelas sostenían su postura, no solamente con honestidad intelectual, sino además con referencias bíblicas, citas bíblicas y buenos razonamientos. ¿Qué seguridad tenemos que el cristianismo que hemos heredado es el cristianismo real, verdadero? Y no solamente en ese ejemplo. O sea, ese es uno de los ejemplos de los múltiples debates dentro del seno cristiano que se han dado a lo largo de la historia. ¿Cómo sabemos que el cristianismo que llega hasta el siglo XXI es el verdadero? Está perfecto. La pregunta es excelente. Y eso es la filosofía, es el arte de saber preguntar. Bien, yo te diría dos cosas. Te pongo un escenario hipotético. Vale. Y luego te hago el análisis filosófico. El escenario hipotético es, yo sé que vos crees que es imposible, pero si vos te vieras ante la misma disyuntiva mía, te verías ante esta disyuntiva, que la Iglesia Católica mañana, por dogma de fe, dictamina que la homosexualidad no es pecado. ¿Qué harías? Bueno, eso es una pregunta similar a lo que una vez me hizo un ateo, ¿no? Por favor, que no se malinterprete esto, pero me había planteado lo siguiente, dice, ¿qué harías vos si el día de mañana descubren los restos de Jesucristo y sabemos sin lugar a dudas que este es Jesucristo y que toda esa historia cristiana es falsa, independientemente de cómo haya surgido la falsedad de la misma? Bueno, obviamente tendría que dejar de ser cristiano, pero sé que ese escenario no es posible. Lo mismo te respondería a vos. Claro, por eso, estás resolviendo en la potencia. No es posible. No, claro, es una postura de fe, obviamente es una postura de fe. Así es, y todos creemos lo mismo. Así, los protestantes no andan midiendo la confesión de Westminster en cada punto. Bueno, obviamente, es así. En toda religión hay una creencia en la autoridad. Esto es indiscutible. Vos me estás preguntando por la sustancia. La palabra sustancia viene de subyectum, aquello que subyace, lo que está en el fondo. ¿De dónde es que se resuelve la cuestión?
Y vos me estás diciendo, Jonathan, no sos el primero que tiene dudas en su cabeza, no sos el primero que tiene una polémica intelectual en su mente y en su corazón. Todos los cristianos, mal o bien, de alguna manera mayor o menor, han pasado por esta problemática, por esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el procedimiento formal a través del cual todos los cristianos de todas las épocas han resuelto estas cuestiones? ¿Vos estás dispuesto a resolverla de una manera nueva, como se resuelve desde Descartes en adelante o desde Lutero en adelante? ¿O estás dispuesto a resolverla como siempre se ha resuelto? Es como que vos me estás hablando de derecho procesal, ¿no? Así como, ¿cuál es el proceso que hay que seguir para resolver estas cuestiones? Porque es cierto, todos los cristianos están dispuestos a resolver estas cuestiones, pero tenemos que tener el mismo procedimiento para resolver estas cuestiones. Entonces vos me estás diciendo, el procedimiento que propone la Iglesia Católica para resolver estas cuestiones es el procedimiento que siempre se ha hecho ante las mismas problemáticas, ¿no? O sea, es un tema de estructura formal del procedimiento, ¿no? Y es un procedimiento que entiendo que tanto quienes lo vivieron en diferentes momentos de la historia como nosotros, creo, vamos a suponer que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Sí, y Porque el además que Espíritu fue Santo está más activo en la conveniente. iglesia. Ambos sostenemos que el Espíritu Santo está activo en la iglesia, ambos sostenemos que el Espíritu Santo no va a dejar huérfana a la iglesia y que la va a guiar a toda verdad. Los cristianos de todas las épocas han entendido que el Espíritu Santo así guía, ha guiado y guía a toda verdad a la iglesia. Por eso es que digo, entonces, ¿cómo puede ser de que esa conciencia cristiana histórica esté presente a lo largo de los tiempos, aun cuando a mí no me termina de cerrar? Está bien, perfecto. Estás yendo así como estás inspiradísimo. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Y ahí vamos a entender mucho de la cuestión y la fortaleza de la reforma en ese aspecto. Okay. Vos me decís, el procedimiento formal para resolver una objeción de conciencia, que esa sería la problemática, ¿no? Vos tu conciencia tiene una objeción frente a la autoridad, ¿no? Ahí hay un tema de objeción de conciencia, digamos, ¿no? Y tenés que resolver esta cuestión con el mismo procedimiento, no cediendo frente a la objeción de la conciencia. O sea, la conciencia tiene que ceder frente a la autoridad, no la autoridad frente a la conciencia. ¿Por qué? Porque en el sustrato último, alguien tiene que ser infalible. O es infalible la conciencia en su objeción, o es infalible la autoridad frente a la conciencia. No pueden ser infalibles las dos, porque están en tensión, la conciencia y la autoridad. Para que la iglesia cumpla su misión y preserve la verdad del evangelio hasta que Cristo vuelva. Y la unidad de la fe. Totalmente. Es necesario eso. O sea, entonces, existe la posibilidad, mirá el nivel filosófico en el que ya estamos analizando la cuestión, ¿no? O sea, es posible que un individuo dentro de la autoridad haga una objeción a esa autoridad, es posible. No solamente que es posible, es real. De hecho, sucedió, sucede y sucederá. Sí. Sucedió, sucede y sucederá. Ahora, frente a esa tensión entre la conciencia y la autoridad, no pueden ser infalibles ambas. Porque la conciencia que objeciona, si es infalible, entonces prevalece sobre la autoridad. Y si es infalible la autoridad eclesiástica, ya no puede ser infalible la conciencia que objeta. Sí, no pueden ser infalibles ambas. Ahora, ¿cómo es que se resuelve procedimental esta cuestión? Que la conciencia, aunque no entienda, ceda su soberanía frente al influjo de la evidente autoridad de la Iglesia. Que conceda, que ceda, que diga, bueno, no lo entiendo, no lo acepto, pero por un acto de fe yo decido ceder en pos de la unidad de la fe, en pos de la tradición, en pos del magisterio, en pos del bienestar de la cristiandad y en pos de no armar 700 iglesias nuevas. Yo entiendo que me es lícito, pero no es conveniente que yo prevalezca sobre mi objeción por encima de la unidad de la iglesia. Es más importante la unidad del cristianismo que mi objeción de conciencia. Y además creo que es bíblico. Perfecto, está perfecto. Ahora, ¿sabe cuál es la fortaleza de la iglesia reformada? Que puede
que puede establecer su autoridad, pero trata siempre de recoger la conciencia del individuo. Y en esa tensión, ¿cómo es que la Iglesia reformada trata de mantener una firmeza en su autoridad, pero recogiendo la conciencia del creyente a través del principio de semper reformanda? Es decir, cuando la Iglesia puede entender que a través del influjo del Espíritu Santo nosotros podemos renovar nuestra comprensión y entender de Dios algo que progresivamente va apareciendo, la Iglesia protestante no está condenada a absorber la conciencia del individuo ni a quedar petrificada en lo que ella misma ha afirmado. ¿Por qué? Porque es una iglesia moderna. Y la iglesia moderna parte de la premisa de que el individuo siempre tiene que ser recogido con su conciencia y no en contra de su conciencia. Entonces, cuando se reforma, cuando busca en la palabra de Dios una apertura en la cual puede recoger al individuo con su conciencia, tiene esa capacidad de interactuar con el individuo. La fe reformada interactúa con el individuo, mientras que yo considero que la Iglesia Católica es más absorbente con respecto al individuo. Voy a utilizar una palabra más extrema para que se entienda. Lo somete más a la conciencia del individuo, la sujeta más. La reforma te da la posibilidad de que tu conciencia pueda someterse a la autoridad, pero con mayor autonomía, con mayor libertad. Entonces, la Iglesia reformada lo conserva al hombre como sujeto, lo conserva al hombre en su autonomía, y esa libertad del hombre reformado fue la libertad del hombre moderno. Y esa libertad del hombre moderno es la que conquistó todas las grandes cosas que trajo el mundo moderno. Que también el mundo moderno trajo cosas malas, pero ese hombre sometido a la autoridad de la Iglesia no hubiese conquistado América, no hubiese hecho la revolución científica, no hubiese hecho las revoluciones educativas, filosóficas, las libertades modernas, que no solamente en potencia, te lo estoy diciendo en acto, todas esas conquistas las hicieron los protestantes. Ahí voy. Mira, me quedaría horas hablando con vos, no sé si te podés quedar 10 minutos más, ya vamos aterrizando, te pido disculpas. Sí. Un abrazo, teníamos más de 1.700 personas, andamos más o menos por ahí. Un abrazo para toda la gente. Recuerden que el stream ahora, inmediatamente finalizado, lo pongo en privado, como hago siempre, y después el fragmento de la charla con Jonathan, entera desde principio a fin, lo voy a volver a subir para que ustedes después lo puedan ver y demás. Y obviamente Jonathan, si quiere, lo pueda subir también a su canal y demás. Si me das preguntas, sí. Obvio, papá, obvio. Dos cosas tengo para decir a eso. Digo, número uno, esto de la conciencia, independientemente de la discusión que hay entre protestantes y católicos respecto al significado de la Eucaristía, en Juan capítulo 6 nos encontramos un ejemplo que podría aplicar este caso. Cuando Jesús habló de comer de su cuerpo, beber de su sangre, y quienes lo seguían automáticamente dejaron de seguirlo por causa de sus palabras. Reitero, independientemente de lo que creamos respecto a la Eucaristía o el sentido que Jesús le estaba dando a ese discurso, independientemente de eso, no quiero entrar en ese debate, sí lo que digo es la respuesta de la gente. Automáticamente Jesús, luego de que todos o esas multitudes lo abandonaran, dice que Jesús se viró a los discípulos y le dijo: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Entendiendo de que había un conflicto también en la cabeza de los discípulos a causa de esas palabras. Y Pedro, que le respondió: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Ese parece ser un ejemplo bíblico en el que, independientemente del conflicto que pueda llegar a haber respecto a lo que se está diciendo por parte de la autoridad religiosa, con mi conciencia prefiero en un acto de fe volcar toda mi confianza en esa autoridad que sé quién es. Y por causa de eso, pese a que circunstancialmente no voy a llegar a entender lo que esta persona o esta institución me esté indicando, prefiero, porque es mayor seguridad, volcar mi confianza en ello a confiar en mi interpretación. Primero decir eso, me parece que es un buen ejemplo y es un caso bíblico. Y en segundo lugar digo, Johnny, pero
Entonces, acá tendríamos que pensar, si nos planteamos, bueno, pero ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero cristianismo? Según lo que vos estás planteando, la defensa, obviamente reformada, que estás haciendo frente al catolicismo, el grupo de protestantes que están incluidos en esta descripción que estás haciendo es muy pequeño. No sé si este actuar, obrar del Espíritu Santo en donde permite mayor autonomía del individuo a la hora de reflexionar acerca de lo que cree, esté dando buenos resultados. Y pese a que puede llegar a parecer un planteo demasiado pragmático, yo lo planteo a partir de la presuposición de que el Espíritu Santo va a guiar a todo el cuerpo cristiano a la unidad de la fe y hacia una mayor comprensión de la misma, ¿no? De forma progresiva en un camino de perfección. No parece ser esto lo que está ocurriendo en el mundo protestante. Y cuando digo protestante, necesariamente debo incluir esas comunidades evangélicas que no se suscriben a la tradición de la reforma, ¿no? De hueso colorado, por así decirlo. Dos cosas para ir terminando. Dale. Mirá, te cedo ya la palabra a vos, tu respuesta y nos despedimos, dale. Dale, entonces voy a ser cortés, porque si no queda mal. El principio indubio, ¿no? O sea, frente a la duda, podemos o ceder a la conciencia que objeta o ceder a la autoridad. Siempre ganamos o perdemos. Si cedemos frente a la autoridad, tenemos un individuo que no tiene tanta autonomía y tanta libertad, pero preservamos la unidad. Esa es la Iglesia Católica. La Iglesia Reformada, en esa tensión, muchas veces prefiere preservar la autonomía del individuo, por eso el sujeto protestante es más libre, y por eso el liberalismo es protestante, y el mundo moderno es protestante, y el protestantismo trajo la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Educativa, las libertades de opinión, de prensa, de educación, la libertad de economía, etc. Bien, las libertades políticas. El mundo moderno trajo muchas cosas buenas gracias al protestantismo, y el mundo medieval y el mundo católico trajo muchísimas cosas buenas gracias a ese principio de preservación de la fe. Entonces, el catolicismo lo ve todo desde el punto de vista civilizatorio y el protestantismo lo ve todo desde el punto de vista individual. ¿Cuál es el problema del principio indubio? Que es legítimo que el individuo ceda frente a una duda a la autoridad. El problema vuelve a ser personal e individual. Yo no tengo duda. Ese es el problema. Si para mí fuese una duda el tema de la predestinación, yo cedería frente a la autoridad de la Iglesia Católica, porque para mí la autoridad de la Iglesia Católica es evidente. Es evidente. Yo hice un video diciendo, confieso que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, es la Iglesia visible. Si nosotros buscamos una Iglesia visible, vamos a encontrar la católica. Eso para mí no está en cuestión. Es más, ni la infalibilidad del Papa está en cuestión. Ya voy a explicar en un video en mi canal por qué yo podría aceptar incluso la infalibilidad del Papa. Ahora, yo no tengo una duda. Yo tengo una certeza. Ese es el tema. En mi caso particular no es una duda. En mi caso particular es una certeza. Yo tengo una firme y sólida certeza que las doctrinas de la Reforma están plenamente en conformidad con las Sagradas Escrituras, en plena conformidad. No tengo ni la más mínima duda de que las doctrinas de la gracia me abrieron la Biblia por completo. ¿Se entiende, Santi? Entonces, es un problema muy particular mío, porque yo no tengo una duda ante la cual hay una tensión. Yo en este aspecto no tengo una tensión, tengo una certeza absoluta de que las verdades de las doctrinas de la gracia están evidentemente en la Biblia. Sí, igual, perdón, y estoy faltando a mi palabra, te voy a dar la última palabra, te prometo que te doy la última palabra, pero simplemente porque quizás yo no me expresé correctamente respecto a mi planteo. Yo no creo que los apóstoles en ese momento, cuando Jesús en Juan capítulo 6 estaba hablando de comer su carne y beber su sangre, yo no creo que los apóstoles tengan
hayan tenido una duda respecto a que el canibalismo está mal. Claro. Ellos no tenían una duda respecto a eso. La duda fue sembrada respecto al significado de las palabras de Jesús a causa de quién era el que estaba diciendo esas palabras. ¿Se entiende? La duda no pasaba por el hecho concreto de si tengo una duda materialmente respecto a esto, sino lo que puso en duda si es la postura correcta, si es mi interpretación correcta y demás, es quién está diciendo estas afirmaciones. Si vos reconoces la institución católica como la fundada por Cristo, al menos institucionalmente, y además reconoces lo que el cristianismo histórico ha creído respecto a la voz de la Iglesia, yo digo que la duda puede llegar a nacer a partir de lo que semejante autoridad afirma que es contrario a la interpretación que yo tengo respecto a lo que la Biblia enseña. Esa clase de duda. Y ahora sí, te juro que ya no te interrumpo más. Es cierto. El tema es que las doctrinas de la Reforma no son el refugio del reducto último de la conciencia solamente. Hay muchos padres de la Iglesia que afirman sobre la predestinación cosas semejantes. Muchos, y hay muchos estudios sobre eso. De hecho, yo también voy a hablar de eso, de que muchos padres, porque no hay un consenso absoluto en todos los temas, evidentemente, ¿no? Y entonces no es tan simple en ese aspecto. Entiendo la cuestión y no es fácil de resolver, como verás. Siempre hay algo que queda afuera. O queda afuera el sujeto en su autonomía, o queda afuera, una manera de vivir el cristianismo que cuando el catolicismo se fue cerrando, nosotros que hubiésemos podido estar adentro, porque es así, Santi. Si vos sacás de la historia el Concilio de Trento, nosotros los protestantes no estamos afuera de la iglesia, estamos adentro. Con todos los problemas que eso implicaría, es cierto, pero no estaríamos afuera, estaríamos adentro. Es un juicio contrafáctico, evidentemente, y creo que una de las señales de la Iglesia de Cristo es la unidad. Ese es un gran problema, porque tiene que haber unidad en la fe. No puede ser una anarquía ni un circo donde cada uno dice lo que se le ocurra. Entonces, ahí está el problema. Y es un problema serio, es verdad. Entonces, es por eso que es tan difícil resolver estas cuestiones así tan simple. No es tan simple resolver estos temas. Así que bueno, te agradezco. Amigo, es una de las charlas más lindas que he tenido en este último tiempo. De verdad, espero que lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté un montón. Pasó el tiempo volando. Mirá, ya son casi las 2 de la tarde. Te agradezco mucho por tu tiempo. Espero que honestamente te hayas sentido cómodo. Reitero, para el público, número 1, Jonathan seguramente, no sé, en las próximas horas o días va a hacer algún contenido en el que va a poder profundizar muchas de las cosas que aquí no pudo y que personalmente yo le pedí que no entráramos en ese tema porque yo no soy hábil en el tema, entonces me parecía incorrecto. Pero en beneficio o en favor, perdón, de la verdad, Jonathan seguramente va a tratar eso en su canal. Voy a hacer un video donde voy a explicar mi postura para que los católicos puedan escribir en los comentarios cuál es su interpretación y voy a ver si me persuaden, porque esa es la única cuestión por la cual yo no soy católico, es esa. Bien, buenísimo. Y 2 cosas y ya termino. Número 1, me parece que estos diálogos son terriblemente buenos porque hay veces, y esto también es un error en el que yo he caído en el pasado, hay veces que suponemos que quien no cree como yo cree de determinada manera y podemos llevarnos una sorpresa cuando hablamos con las personas que no creen como nosotros. Entonces, me parece que es importantísimo poder darle el tiempo necesario a una persona que no cree como yo, católico, para entender qué es lo que cree y por qué cree en lo que cree. Me parece que es buenísimo para el diálogo ecuménico, es buenísimo también para aquel católico o protestante que quiere interactuar con otro católico o protestante, me parece que es fascinante. Y por último, a decirles, esto no fue un debate, yo jamás podría plantarme delante de Jonathan a debatir en absoluto, trapea al piso conmigo, pero sí me parece que fue un contenido piola para que tanto protestantes como católicos puedan, a través de este video,
reflexionar y pensar acerca de lo que creen, sacar sus conclusiones y reitero, quien quiera hacer reacción y comentarios sobre el video, por favor no me distorsionen la voz y cosas por el estilo, está más que permitido. Y vos también, Jonathan, subilo si querés. Dale, amigo, muchas gracias, he disfrutado mucho, espero que vos también te hayas sentido bien y no te hayas sentido en el compromiso de callarte cosas que querías decir. No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Querido, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Chao. Chau, chau.